Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar nueva vez con Abinader Fortunato y un servidor. En esta ocasión vamos a conversar con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Partido este que ha sido noticia en las últimas semanas porque está inmerso en el desarrollo y ya en la parte casi final de su 9º Congreso, dedicado en esta ocasión este Congreso a José Joaquín Vidó Medina. Melanio, gracias por estar con nosotros y a propósito del Congreso, ya ustedes este domingo recién pasado han terminado la fase más laboriosa, de más agitación, que es la escogencia de la reestructuración del Comité Central. Tienen ahora 300 nuevos miembros y me gustaría que empezáramos el conversatorio de esta noche diciéndonos cuál es hasta ahora el resultado en cuanto a satisfacción de que las cosas hayan quedado bien y si quedó o queda pendiente algún tropiezo de lo que sucedió el domingo con los miembros nuevos del Comité Central. Gracias, Gregory, por la invitación, lo mismo a nuestro amigo, viejo amigo Abinader Fortunato y a la audiencia que le sigue por la hora 22. Lo felicito por el programa. Bueno, debo decirte que este proceso comenzó el 3 de octubre, cuando el Comité Político y el Comité Central tuvieron a bien conformar la comisión organizadora, darle el nombre al Congreso, como tú señalas, un ícono en el ejercicio de la política y su vida privada como José Joaquín Vidó Medina, y al mismo tiempo definir el lema del Congreso, que fue hacia la transformación del partido y la preservación de su identidad histórica. De manera que ahí quedó perfilado lo que debía ser este 9º Congreso. Y como tú dices, y ciertamente esta última etapa que cumplimos el domingo 14, Día de la Amistad, del amor y la amistad, fue, digamos, muy activa, muy competitiva, no fue la más trabajosa. La más trabajosa la cumplimos al finalizar el mes de diciembre con la discusión y aprobación de 13 documentos fundamentales que perfilan lo que debe ser el PLD hacia el futuro. Su declaración de principios, sus estatutos, su línea organizativa y otros documentos más, unos 10 documentos más, que tienen que ver con la posición frente al partido y la sociedad, el tema de la equidad de género, juventud e inclusión social, la diáspora o los dominicanos en el exterior, como ellos le dicen, y el codesarrollo, en el entendido de que tradicionalmente nos nutrimos de las remesas que ellos nos envían, pero los gobiernos a través de políticas públicas no le tienden la mano, de manera que esos dominicanos que se sacrifican tanto, verbigracia ahora con este duro invierno que hay en Europa, Estados Unidos, para un eventual regreso al país. Entonces, todo eso fueron, digamos, documentos que en su conjunto perfilan el andamiaje teórico con el que el PLD enfrentará los desafíos del presente y de los próximos años. Esta semana entonces, el domingo 14, tuvimos a bien cumplir la primera fase electiva de autoridades. El PLD tiene un organismo central, su comité central, un organismo superior, entre Congreso y Congreso, que es su comité central, pero tiene también autoridades como el presidente del partido, el secretario general, que prácticamente han estado descabezados. En la primera porque se fue el expresidente Fernández y tenemos a Temístocles Montá como presidente interino. Y en el caso de la secretaria general la ocupa Reinaldo Paredes, que está en licencia por una grave afección de salud. Entonces vamos a elegir esas autoridades y los restantes miembros del comité político. De manera que el domingo 14 elegimos 300 nuevos miembros del Comité Central. Esos 300 nuevos miembros del Comité Central hay que adicionarle 119 directores que en la plenaria de diciembre, que te digo que fue trabajosa porque tuvimos que hacerla con una plataforma virtual y se discutieron miles de sugerencias y propuestas y al final lo aprobado es lo que estamos ya ejecutando. Entonces, además de esos 300 nuevos miembros del Comité Central, se adicionan 119 alcaldes, 119 directores de distrito,
60 alcaldes y 158 al menos, porque algunos se repiten, presidentes municipales. De manera que con estos 300 nuevos miembros que fueron por elección de un votante cualificado por una decisión transitoria que asumimos, estamos completando al final, más la cuota que debe cumplir el comité político en la semana que viene, estamos hablando de unos 1.130, y es un dato fresco que se lo doy a ustedes, nuevos integrantes del comité central. Es más del doble que en la actualidad. Sí, nosotros en un último evento, cuando el partido estaba unificado, tuvimos 650 miembros, el tope. En esta ocasión, entonces, hemos incrementado esa matrícula con un aporte importante, Gregory, Abinader y los amigos y amigas que nos siguen. Y es que nosotros hemos potencializado la municipalidad. Al incorporar a estos alcaldes que son líderes locales, ganaron unas primarias competidas en primarias abiertas, luego fueron el 16 de febrero en las frutadas elecciones y mantuvieron su posicionamiento y finalmente ganaron sus elecciones el 15 de marzo. Pero hay alcaldes de esos que ganaron en las municipales que han pasado al nuevo partido. ¿Qué sucede en esos casos? Ese número que le estoy dando es un número ya, número confirmado. Ya. Que algunos efectivamente fueron los que ellos denominaron como aguacates, que ganaron y se fueron a poco tiempo, pero te estoy hablando de una matrícula que se mantiene firme a su partido, leal a su partido. Entonces, nosotros nos mantuvimos con 460 de esos 650 miembros legales al partido, fueron ratificados. Y a mí me parece que fue una decisión sabia. ¿Por qué? Porque son los reales. Con eso fue que sacamos más de 1.500.000 votos en las elecciones. ¿Y por qué ustedes dejan sembrados los miembros del comité central? Sin embargo, los miembros del comité político, que son 35, tienen que bailotearse y tratar de conseguir, los que lo deseen, una nueva postulación. Bueno, la gente quería renovación. Y el comité central vino incrementándose en los últimos años, siempre se elegía un grupo, pues ese comité político no se somete a escrutinio desde mediados de los 90. Por ahí comienza la renovación que tanto se ha hablado. Pero o sea, es una manera de soltarlos y dejarlos a la deriva en cierto modo. Mira, es un tema que genera tensiones, no debo ocultarlo. Y en los próximos días ustedes verán de una decisión que habremos de tomar que pretende que podamos combinar lo mejor de lo nuevo que se incorpora con lo mejor de lo viejo. Porque en definitiva, ese comité político llevó al partido a victorias sucesivas. 16 años en el poder como partido es un precedente histórico. El presidente Balaguer gobernó en 5 ocasiones, pero divididos, 3 periodos y luego 2 periodos o periodo y medio. En el caso del Partido de Liberación Dominicana, ha sido la única organización que ha podido gobernar como partido en 4 periodos consecutivos y 5 victorias, si tomamos en cuenta la primera del 96 al 2000. Entonces, eso innegablemente es una proeza. Hay gente que estarán en la historia dominicana, son realmente gente que aportó. El mismo caso del doctor José Joaquín Vidó Medina, que ya está ausente por un problema de salud y se ha mantenido en el comité político en términos nominales. Entonces, lo mismo con cualquiera de los otros. Hay personas de esas todavía que pueden aportar mucho al partido y otros que pudieran ir a una instancia que hemos denominado comité consultivo. Porque una cosa que comentaba el presidente Danilo Medina en estos días en una de las reuniones es que los obispos no se degradan a raso ni a teniente. Pasa, Melanio, que es que el político dominicano no se retira. Así es, así es. Hay una vocación a la perpetuidad. No es mi caso. Yo estaré dando mis aportes en la medida en que yo entienda que todavía no es contra natura mantenerme en política. ¿El estatus de Reinaldo Pared cuál será? ¿El que él solicitó? El que él solicitó. Él decidió mantenerse en el comité central. Y a mí me parece bien, porque mantenerlo en el comité político con un organismo de dirección diaria. Mucho estrés. Mucho estrés. Él debe recuperar su salud como cuestión fundamental. Y ya después, si recupera su salud y se integra, innegablemente que él es un candidato seguro a ocupar una posición preeminente en el partido. Bueno, muy buenas las informaciones que nos acaba de dar Melanio Paredes, primicia. Buenas noches, Melanio, por tu participación, agradecido de que
participara con nosotros aquí no podía negar en la hora 22. Teníamos varios días. Sí, sí. El PLD va a un congreso importantísimo para renovar prácticamente todas sus estructuras de dirección política, de su campo de trabajo. Sin embargo, Melanio, el PLD no ha hecho una autocrítica. Al margen de los cuestionamientos que hizo el presidente Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina después de la salida, no ha habido una actitud crítica del PLD de lo que fue una derrota aplastante en el 2020. Perdieron todas las principales plazas y se perdió las elecciones presidenciales. Sobre todo la autocrítica en temas como la corrupción y la mala conducción de ese proceso electoral que empezó, diría yo, en el 19 con la ruptura con Leonel y finalmente la derrota electoral en las plazas más importantes del país. ¿Por qué el PLD no se abocó a, por lo menos, guardar lo que fue el liderazgo de Juan Bosch, la esencia de Juan Bosch, que el PLD prácticamente la perdió? Bueno, tú me conoces, y Gregory, la opinión pública, como yo he mantenido permanentemente un discurso de retomar nuestros principios fundacionales, de apegarnos al ejercicio ético de la política, de criticar cualquier tipo de inconducta que se produzca al interior del partido o en sentido general en la partidocracia. Nuestras posiciones son bastante conocidas. Y ahora en el comité político, que apenas tengo un año, he mantenido ese criterio. Debo decirte, Abinader, que en una circunstancia de asedio, como está el Partido de Liberación Dominicana por parte del gobierno, asedio en las condiciones que se quiera ver, pero asedio, y de sonsaca por parte de los compañeros, excompañeros que se fueron, uno de ellos con un liderazgo indiscutible, el del expresidente Fernández, 3 veces expresidente de la República, innegablemente con un liderazgo firme en la sociedad dominicana, y nosotros hemos tenido que sobrevivir a esos embates. Y por eso no se puede hacer autocrítica. Eso no quiere decir que el partido no haya examinado internamente las razones eficientes de su derrota electoral. Y es así porque a esos 13 documentos que yo le referí, que discutimos en la fase preliminar del Congreso, la fase de discusión de documentos, se bajó un formulario a las bases del partido con unas preguntas abiertas sobre las razones que los compañeros y compañeras entendían por las cuales perdimos el poder, sobre el enjuiciamiento de nuestras gestiones de gobierno, sobre temas como el que tú señalas, sobre la corrupción y la impunidad, sobre la percepción de la sociedad en el ámbito local donde ellos desarrollan su trabajo sobre el partido. Y todo eso está sistematizado, todo eso fue procesado en el mes de diciembre y es parte de lo que vamos a incorporar en nuestra línea política nacional e internacional que antes del 10 de marzo anunciaremos al país en el momento en que el presidente electo del partido y el secretario general hagan su discurso de orden. De manera que inauguraremos en el mes de marzo nuestra línea política nacional opositora y allí ustedes verán poco a poco cómo nosotros vamos planteando lo que son iniciativas que nos permitan redireccionar, corregir errores en la práctica, no de boca. Yo siempre he dicho, y creo que lo dijo Hipólito de alguna manera, bueno, no crean en lo que dice Melanio, vean sus hechos. Danilo decía en una especie de mea culpa desde el punto de vista de la dirección. Autocrítica, y tú lo sabes, lo digo en un evento que se coló, o sea que nosotros no podemos negarnos la autocrítica, fue un instrumento siempre de mi partido la autocrítica, siempre la fue. Pero en algunas variables parece que no, pero él decía algo muy importante. Perdimos, decía, las elecciones porque nos ensoberbecimos, porque el partido cambió su centro de dirección y sobre todo, decía él, un partido que nada más piensa en el dinero no puede dirigir un gobierno. Y eso llevó lógicamente a muchos dirigentes, fíjate que haciendo Danilo una gestión de gobierno histórica en muchas partes, en muchos sentidos. El tema de la corrupción opacó al PLD. La población votó en contra.
Así es, y yo he sido del criterio de que aquí el PRM no ganó las elecciones, el PLD perdió las elecciones. Y es uno de los factores, Abinader, ahora, ¿qué ha pasado en los primeros 6 meses de este gobierno? Ya hay 2 altos funcionarios fuera de línea. En apenas los primeros 3 meses se generaron escándalos. La corrupción es un fenómeno sistémico. Lo que pasa es que se utiliza como un arma política. Y yo he sostenido que donde hay políticos corruptos es porque hay empresarios corruptores. ¿Cuándo aquí se ha enjuiciado la corrupción privada? Salvo el caso Baninte que desbordó los anales de la historia en este país y naturalmente se enjuició a unos banqueros y esos banqueros fueron a la cárcel. Sí, pero el liderazgo político no debe quebrarse. No debe quebrarse con el tema de la corrupción. De la ética. Es un fenómeno sistémico. Hay que abordarlo en términos sistémicos, hay que abordarlo con iniciativas como lo hizo el gobierno del PLD. La creación de esa Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción, la Ley 340, todos los mecanismos de auditoría que conoce el país y que están ahí como instrumento para mejorar el servicio público con ética, son de los gobiernos y los congresos dominados por el Partido de Liberación Dominicana. Ahora, ¿dónde ha fallado? Es en la práctica, porque incluso aquí se han elaborado expedientes y se han sometido. ¿Por dónde anda el expediente de Odebrecht que causó esa conmoción? ¿Por dónde anda? Ustedes van a pasar la página 20 y tantos de los periódicos. Entonces, es un sistema, es un problema que hay que verlo en el orden no de personas y no solamente los políticos, de toda la sociedad. Ustedes en algún momento, no sé si como conjunto, pero en su caso particular, ¿se sienten defraudados de algunos compañeros que quizás no tuvieron la mejor de las actuaciones manejando fondos públicos? Yo lo que sostengo es que efectivamente hay situaciones que tienen que ser esclarecidas y que los funcionarios tienen que rendir cuenta, como yo rendí cuenta en mi momento. A mí me quisieron lapidar por una gestión reformadora que atacó intereses de grupos oligárquicos de este país. Y me quisieron lapidar. Pero antes que me llamaran, yo fui a la Procuraduría y presenté todos mis papeles. A mí me decían que yo había entregado el desayuno escolar grado a grado. No fue así. Aquí hay 4 empresas lecheras. Y una de esas, la que tenía como un oligopolio, yo lo que hice fue que les reduje de 700,000 a 400,000 raciones. Y llamé a Rica, a Fresca, a una asociación que hay en el noroeste, y diga, vengan y oferten su producto, todas las que ustedes tengan. Yeah. O sea, lo que yo hice lo manejé con transparencia, pero tú no puedes hablar de licitación ni mercado abierto donde hay 4 empresas y es limitado. Tú lo que tienes es que de alguna manera repartir equidad en eso. Bien. Y fue lo que yo hice. Bien. Y en mi gestión fui yo quien llamé. El PNUD está haciendo eso. Fue por una iniciativa nuestra, que ante todos esos escándalos lo llamamos para elaborar un modelo de licitación. Por eso de ahí se quedaron ahora y están licitando en otras áreas. Fue mi gestión que se trajo a esas personas para que pudieran asistir y asesorar en esa materia. Entonces, terminando lo que me señala Abinader, soy de lo que digo, que cada inconducta, cada acto que pueda calificarse o tipificarse como ilícito penal es responsabilidad individual y no puede arrastrar a todo el cuerpo partidario. Así como yo me defendí y rendí cuenta, todo el que ha sido objeto de un tipo de imputación o de denuncia, tiene que rendir cuenta. El que no quiera rendir cuenta, que no acepte un decreto. Es así. Y la justicia tiene que jugar su papel. No es un problema de que fulanito tiene tal apellido, tal relación. No. Es que el que fue imputado, tengamos un ministerio público que elabore y sustente adecuadamente esos expedientes para que no se caigan. Bien. Porque eso es lo que genera impunidad. Melanio, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Señores, con Melanio Paredes estamos conversando de interesantes tópicos. Los más importantes se conversarán en este bloque que viene después de lo comercial. Bien, continuamos conversando con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes ya escogieron los nuevos miembros del Comité Central. Falta ahora secretario general y presidente del partido. Y el Comité Político. Y por supuesto. ¿Esto se hará cuándo y cómo? Hay que dar un tiempo ahora. Ya la comisión
elaboró un instructivo y lo circuló para el tema de las impugnaciones. Siempre se producen. Imagínate, 973 candidatos. O sea que ustedes no tienen fecha para eso. Sí, hay fecha, porque todos tienen su plazo. Pero ¿se puede mencionar la fecha? Las impugnaciones hay de plazo hasta hoy a las 7 de la noche. Se dan 48 horas. Entonces, a partir de ahora la comisión se reúne justamente al salir de este programa para conocer, apenas han llegado creo que 4 impugnaciones, 2 de la capital y una del interior, de Gran Santo Domingo. Se conocen esas impugnaciones y entonces la comisión prepara un informe ya concluyente de ese proceso de elección. ¿Y qué justificaciones pueden haber para la escogencia? Los hay. Vamos a esperar que lleguen, siempre hay, pudiera haber. Es un voto automatizado. Ahí no hubo en ningún caso un manejo, una manipulación manual, pero sí pudieran objetarse quizá personas que fueron a votar y que estaban en el padrón. Entonces veremos a ver cuáles son los alegatos. ¿La Junta tuvo algún tipo de participación en ese proceso? Sí, nos proporcionó los equipos y nos proporcionó la seguridad militar para las 381 mesas que funcionaron el domingo pasado. Entonces el Comité Central nuevo escoge los nuevos miembros. Después que conozcamos las impugnaciones y se le dé salida, hay una segunda instancia que creó el Congreso, también una novedad, que se llama Comisión de Justicia Electoral, para conocer en segundo grado cualquier tipo de desavenencia interna. Ya hasta las academias cursan la materia técnica de solución de conflictos. Estamos tratando de que cualquier conflicto, si es menor, se resuelva en la casa, se resuelva adentro. Y si eventualmente esto no tiene una solución, en primera instancia, que es la comisión, y en segundo grado, que es la Comisión de Justicia Electoral, entonces que se vayan a las altas cortes como establece la Constitución de la República y las leyes que son garantistas de derechos. Entonces, una vez concluya eso, se reúne el comité político, que deberá ser la próxima semana, para escoger el 10% de la matrícula del total de los elegidos, que es una facultad estatutaria, porque ahí el comité político ve si hay personalidades, si hay intelectuales, si hay dirigentes comunitarios con la valía, que a lo mejor o no participaron del proceso por ser muy competitivos, o se quedaron fuera del proceso de elección. Entonces, el comité político lo puede considerar en esa cuota y lo plantea como sus electos. O sea, estamos hablando de ciento y tanto de nuevos. Sí. Entonces, con eso ya completamos la matrícula. El día 5, viernes 5 de marzo, es la fecha programada para reunirse el comité central, tomarle juramento y proceder a la elección del presidente, el secretario general y el comité político. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Si la plenaria entiende que es mucho para ese día, pudiera entonces hacerlo en dos días. Pero esperamos que antes del 10 de marzo todo esté concluido, porque ya el 27 de febrero el presidente Abinader habrá hecho la rendición de cuentas de sus primeros 6 meses y habrá proyectado hacia futuro su política de gobierno. Entonces, como partido opositor, nosotros tenemos que tener respuesta ante ese discurso y ante las iniciativas de política pública para apoyar a aquellas que entendamos que sean beneficiosas al pueblo dominicano y enfrentar a que entendamos que lesionan el interés de las mayorías. ¿Y esa votación será presencial? Sí, pero será con voto automatizado. Estaremos ya estamos buscando un lugar como el pabellón de voleibol o el Club de Sanssouci, bastante amplio, que nos permita colocar esos 1000 y tantos miembros del Comité Central, con la seguridad, con el protocolo, ya que hemos visto en los últimos días que hay un proceso de ralentización, de disminución del impacto del COVID, y nosotros no queremos ser sujetos u objeto de un rebrote y que nos culpen por aglomeración de personas. Al inicio del programa, al inicio de esta participación, Melanio dijo que el PLD está sometido, o algunos dirigentes del PLD, o miembros o vinculados al PLD, a una situación de asedio. No me lo dosifica, yo dije, el PLD como PLD ha estado sometido al asedio del gobierno. Sí, lo estoy diciendo así mismo, pero lo está diciendo y además dice que es política, pero hay méritos, razones, cuando hay gente señalada, vinculada, aunque no fueran absolutamente militantes del Partido de la Liberación Dominicana. La justicia independiente debe ser justicia independiente de manera permanente. O sea, no hay mérito. Entonces, lo que está haciendo la justicia no tiene mérito para perseguir la corrupción. La justicia independiente debe ser independiente en todo momento
y en todas las épocas. Hay gente que metieron, Hay gente que metieron la mano muy fuerte. Ha de comprobarse. Yo fui, Abinader, no es bueno juzgar, los tribunales mediáticos no es lo adecuado. Tú no puedes juzgar a nadie hasta que tú no percibas si hay mérito para ello. No ha pasado nada. Yo he dicho lo siguiente, fui el primero mediante un tuit que saludó la designación de Miriam Germán al frente de la Procuraduría, porque entiendo que es una persona con un historial que no lo va a poner en entredicho por politiquería y que fue capaz de decir, por ejemplo, con el expediente de Odebrecht, cuando tuvieron ocasión de conocerle, que estaba mal sustentado y que si no se sustentaba adecuadamente, el derrotero era que todo eso se cayera. Palabras que parecieron premonitorias. ¿En qué consiste el asedio? No sé si yo puedo percibir que ese asedio podría venir de las imputaciones que se están haciendo algunas personas que formaron parte del gobierno, a los interrogatorios que recientemente se han hecho al exministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo. ¿Esa es la parte del asedio que usted entiende o hay algún tipo de acción que no conozca la opinión pública? El PLD hizo pública una posición en ocasión de los primeros allanamientos y apresamientos de exfuncionarios del gobierno y dijo el PLD, no nos oponemos a ningún proceso de imputación o de judicialización de actos en los que estuvieron envueltos funcionarios, exfuncionarios del pasado gobierno, siempre que se respete el debido proceso. Yeah. Se ha demostrado en algunos casos que se ha violado el debido proceso. Hay una persona que es miembro del Comité Central, y estoy hablando exactamente de Fernando Rosa, que se le han violentado todos sus derechos, todos sus derechos. Una persona enferma que yo sabía 2 años antes, incluso le había presentado la renuncia al presidente Medina, y nuestros presidentes, tanto Medina como Leonel Fernández, no eran muy dados a los cambios, lo mantuvo en el puesto. Es una persona enferma, muy enfermo, y lo han mantenido en aislamiento. Es una persona que tiene que seguir un tren de administración de medicamentos. No se enfermó ahora porque lo apresaron. Insisto que hace 2 años yo supe, perdón, Abinader, que él había presentado renuncia al presidente Medina. ¿Por qué yo hablo de asedio? Porque precisamente el PLD el 8 de agosto decidió dar la tregua al gobierno de los 100 días, que generalmente se le da a los gobiernos cuando asumen el poder. Y en esta ocasión, con muchísimo mayor razón, porque asumió el gobierno en un estado de excepción, un estado de emergencia nacional, con mucho más razón en medio de una pandemia. Y el partido dijo, nos dedicaremos a barrer hacia adentro, a examinar cómo anda la casa, y por eso convocamos al 9º Congreso, 1 mes y medio después de la salida del poder. Y nos enfrascamos en eso. Hubo un discurso del presidente Abinader que lo último que podía calificar al comité político era de relación de malhechores, de todo. Ese discurso no fue respondido. Ahí también me incorporaba a mí. No hizo distinción, por eso hablo del partido. Busquen el discurso del presidente Abinader. Bueno, el presidente Abinader en determinado momento en su discurso habló de que a partir de ese momento se acababa la corrupción institucionalizada. Así es, está ahí. Está ahí, como tú dices, Abinader, soy de los primeros que entiendo que sí, que hubo, y el propio presidente Medina no lo descartó, y si hubo actos de corrupción y se puede comprobar y se puede sancionar, felicidad para el pueblo dominicano y para la partidocracia. Es necesario limpiar la política de todo aquello que pueda representar una afrenta, y más nosotros. O sea, aquí hay una figura emblemática en este país sobre el ejercicio ético de la política, que es Juan Bosch, y está ahí. Y en su gobierno dio ejemplos de ello. E insisto, en nuestro gobierno, independientemente de inconducta o lo que fuera, pretendimos institucionalmente poner las herramientas para que ningún acto doloso de peculado se dejara de perseguir y fuera sancionado. ¿A qué usted llama abogado cazafortuna? Que días atrás leí que usted se manifestó utilizando estos términos a raíz de la contratación
de compañías de abogados por parte del gobierno. Inmediatamente el Partido de Liberación Dominicana puso en movimiento su maquinaria para la discusión de los documentos del 9º Congreso, y precisamente una semana antes de concluir ese proceso vinieron los allanamientos masivos, con una parafernalia propia de levantar lo que fue una divisa importante de campaña, y fue la lucha contra la corrupción y la impunidad. Bien, ese proceso terminó, nosotros seguimos impertérritos en nuestra agenda, culminamos nuestro congreso. Esta semana, justamente a días de nuestro proceso de elección, volvieron los interrogatorios, los allanamientos, y no solamente eso. Yo les digo a ustedes, primera vez en todos los gobiernos, y tú eres comunicador de muchos años, que vemos que a una persona por declaración jurada se le llama a la Procuraduría General de la República, no una vez, no una, 3, 4, 5 veces a declarar. Lo que se conocía, y el caso de Simón Lizardo, lo que se conocía con anterioridad es que la Cámara de Cuentas, que es la responsable de recibir esas declaraciones juradas, la examinara. Y si no estaban conforme lo que ellos establecen, te llamaban para que tú la pusieras en orden o la sustentara. Eso es lo que se estila. No que se ponga un funcionario a desfilar como una pasarela por la Procuraduría simplemente porque estén examinando su declaración jurada. Porque si a eso fuéramos, entonces hay que llamar al gabinete completo de Abinader, que es un gabinete con declaraciones juradas millonarias, todas superiores a de los funcionarios de Danilo, que salieron todas superiores. Incluso la del ministro de Hacienda. Compara el ministro de Hacienda que entró con el ministro de Hacienda saliente. Y compara todas las demás declaraciones juradas. ¿Y a qué monto asciende la del ministro? Pero está ahí en la prensa, millonadas. La prensa se hizo eco de eso. Entonces, veamos bien si hay una justicia independiente o si hay una justicia independiente contra quién. Y eso me recuerda a principios de los años 80, que en ocasión de las cancelaciones de cientos de dirigentes del ADP, recuerdo que yo visité junto a Rafael Santos y otros dirigentes. Yo era apenas un mozalbete, pero ya estaba en la dirección del gremio de los maestros. ¿Y Rafael Santos era un mozalbete en ese entonces? Estaba muy joven también. Hablo de los 80. Defendiendo a Rafael. Y fuimos al Listín Diario en ocasión de las cancelaciones de Pedro Porrelo en el gobierno de Antonio Guzmán. Ya. Y fuimos 3 meses de huelga, y fuimos donde Rafael Herrera, y el interlocutor le decía a Rafael, usted es un hombre cuyos editoriales pesan mucho, es una persona fuera de toda duda, que tiene una posición de equilibrio, y nosotros queremos que usted se presente como mediador imparcial ante este conflicto. Y entonces Rafael Herrera, comunicador, zorro de la comunicación, nos contestó, ¿imparcial contra quién? Tengo que perdón, lo de Casa Fortunas, usted no lo dijo. No, que tengo que reconocer aquí en la hora 22 de Melanio, que fue el ministro de Educación, secretario en ese tiempo. Y luego ministro. Fue el primer ministro de Educación porque se dio el tránsito en el 2009. Perfecto. Tengo que reconocer que fue Melanio el que denunció el crimen de sectores empresariales de la República Dominicana en competencia, el crimen de contaminar el desayuno escolar con la leche, decenas de niños afectados con intoxicaciones, paquetes. Sin embargo, Melanio, yo tengo que reconocer eso, que fuiste tú que hiciste la primera denuncia sobre eso. Sin embargo, después de eso, la justicia ni siquiera lo llamó, lo investigó. Nadie quedó preso, incluso con situaciones de niños en estado de gravedad. Por eso es que menciono el tema de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Sí, por eso te digo, y es no solamente ahora puede beneficiar a un funcionario, exfuncionario de la gestión de Medina, ha sido histórico así. Fíjate cómo el caso de Odebrecht comenzó con el gobierno de Guzmán. O sea, hay funcionarios del gobierno de Guzmán, del gobierno de Danilo y del gobierno de Leonel. No, y están todos los partidos. Y están todos los partidos. Por eso yo digo, es un mal. Y a la partidocracia le conviene aquí que caigan cabezas. O sea, que el que metió la mano, metió la pata, pague con las consecuencias. Aún sea de su gobierno. No importa. Mejor, si son de mi gobierno, no limpiamos. O sea, y yo que ustedes no se recuerdan con la salida del gobierno del doctor Leonel Fernández, ¿cuántos funcionarios cayeron presos? El propio Simón Lizardo
purgó cárcel. Por eso es que digo que hay que respetar el debido proceso, porque tan lesivo es que haya un ladrón suelto como que haya un inocente encarcelado. Ya. Entonces, por eso es que nosotros defendemos el debido proceso, que el que cometió y se le probó pague por ello. Ahora, que a un inocente no se le linche mediáticamente, no se le juzgue mediáticamente, que lo juzguen los tribunales y que lo juzguen bien. Casa Fortuna, elemental. Ustedes conocen aquí, Abinader ha cubierto, no sé si cubrió la fuente del Ministerio de Trabajo. Aquí hay abogados que iban a cazar casos al Ministerio de Trabajo, abandonados por trabajadores, que representó para muchas empresas. Se quejó el empresario de Santiago, fortunas, porque esos abogados, en un proceso en que hay empresarios que abusaban y cometían violaciones a la ley, eran enjuiciados y solamente con el A30 y todo el tiempo que pasaba, quizá una demanda de 500,000 pesos podía remontar a millones de pesos. Entonces, cuando tú como Estado contrata abogados que tienen su interés particular para que comience a buscar fortunas malavidas y que se van a ganar un dinero con la recuperación de esa fortuna, tú estás viendo una caja de Pandora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente que esos abogados van a encontrar en el camino fortunas ilícitas, pero no hay el interés de penalizar, de sancionar oportunamente. Es pecuniario. Hay un interés pecuniario y eso es peligroso, porque incluso se puede poner bajo la lupa o escándalo quizás gente que hizo su fortuna de manera lícita. Entonces, eso es peligroso. Es preferible que fortalezcamos el Ministerio Público, que se abra la posibilidad de que quien tenga una denuncia la presente y sea investigada, y que al final los tribunales sean los que tengan la última palabra. Muy sobrio ese criterio que usted expone respecto a eso. Sería importante el interés que se le pueda poner por parte del gobierno. Gracias. Vamos a la última pausa comercial y al retorno concluiremos la hora 22 con Melanio Paredes del Partido de la Liberación Dominicana. Hay un tema que, teniendo a Melanio Paredes como invitado, no podemos dejarlo de tocar. Melanio, el señor José La Luz, el amigo José La Luz, exdiputado de la República, del Partido de la Liberación Dominicana, quizás es uno de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que tiene más acceso y más difusión mediática por su labor diaria y por también la facilidad con que transmite lo que él piensa y lo que tiene como criterio. En ese sentido, La Luz ha descartado prácticamente la validez del Congreso en su fase de escogencia y en la fase previa de la escogencia de los miembros del Comité Central. Son acusaciones muy fuertes y quisiera saber si esto conllevaría algún tipo de encaminamiento a sancionar internamente a José La Luz, tan así, y lo digo porque Gustavo Sánchez hoy día manifestó que son tantas las violaciones a los procedimientos internos del PLD que José La Luz ha exhibido últimamente, que ya no es ni siquiera necesario llevarlo a juicio y por eso le pide que renuncie del Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero es que en un proceso de competencia, un proceso de Congreso que culminaba con elección de autoridades, el reglamento del Congreso prohíbe cualquier tipo de juicio disciplinario. Porque tú pudieras, para eliminar competidores, someter por cualquier minucia a un compañero para su expulsión o suspensión. Y eso no sería ni ético ni de equidad. Entonces, el reglamento prohíbe. Hasta que no culmine el Congreso, no puede iniciarse ningún proceso de enjuiciamiento al compañero. Y yo lo he dicho internamente, cuando me han planteado el tema, digo, no se puede. No puede haber un proceso de enjuiciamiento. En términos del contenido y de los reclamos de José, yo lo lamento. José es una persona muy cercana. Incluso cuando él habla, me llaman a mí, me reclaman a mí, porque ven a José como un hermano menor. Y ciertamente muchos de los planteamientos que él hace lo construimos juntos. José fue conmigo a dirigir la campaña en San Pedro de Macorís, en la candidatura de Danilo Medina en el año 2000, desde ahora. Y a partir de ahí construimos una relación
política, una relación de amistad muy importante. Pero José se desacató. ¿Sí? Sí, sí, o sea, y él que siempre invita a que veamos y nos nutramos de la fuente primigenia de Juan Bosch, perdió la perspectiva. Si tú haces el examen de composición social dominicana, el comportamiento pequeño burgués, José es el arquetipo en este momento de ese comportamiento. Y yo le llamé la atención. José, trata de controlar el super yo, porque te va a crear inconvenientes. Y cuando una persona con la juventud de José tiene la posibilidad de acceder a un micrófono, con inteligencia, porque la tiene, y posicionarse en determinados sectores de la sociedad, si no maneja esa relación de poder, puede cometer errores. Y Danilo Medina avasalla con la influencia que tiene en estos momentos en el Partido de la Liberación Dominicana para que quienes salgan escogidos sean personas que responden a él. Mira, José era parte, junto conmigo, de la comisión organizadora del Congreso, cuando comenzó con ese tipo de crítica y anunció su aspiración a la Secretaría General. Entendimos que debía inhibirse, como se inhibió Andrés Navarro, que también aspira, y se inhibieron Juan Ariel Jiménez, el exministro de Economía, que fue el más votado, Johnny Pujol y Clara Cruz. Los tres salieron en este proceso, pero se inhibieron porque no podían ser jueces y parte. Tuvieron hasta que discutimos la fase normativa. En la fase electiva salieron de la comisión. Y yo te puedo decir que hasta esa fase normativa, José estuvo participando. Y muchos de sus criterios yo lo asumí. Él planteaba el partido electrónico, llevar todos los procesos internos del PLD a un formato digital, porque ahora la propia pandemia nos ha obligado a utilizar la tecnología como un instrumento fundamental, un instrumento de la cotidianidad. Es que él manifiesta que no aguanta la presión gravitacional eso, de Danilo Medina en el PLD. Pero eso se produjo. Entonces, tanto José como yo cuidamos el proceso paso a paso. Él se fue y yo me quedé. Yo te puedo decir a ti que en este proceso de elección de 300 miembros del Comité Central no hubo la más mínima participación de Danilo Medina en los resultados. Yo te digo, porque conversé con él y le inquiría sobre eso. ¿Y él no estuvo integrado, Danilo Medina, en los preparativos? No, claro, hay grupos adláteres, grupos diversos. Yeah. Hay 5 o 6 grupos de personas de connotados danilistas que bajaron lista, y es natural. Cuando tú ibas a elegir 110 dirigentes nacionales que nadie conoce, salvo Felipe Romero, Freddy Medrano, que son comunicadores, Sánchez Cárdenas, Roberto Martínez, Roberto Rodríguez Marchena, que son figuras públicas. A los otros tú tienes que venderlos, tú tienes que apedenar y decir, mira, a mí me parece que Abinader Fortunato, que tú no lo conoces, es un buen compañero, vota por él. O sea, eso es natural, no podíamos impedirlo. Ahora, que se bajaran listas cerradas, que había que votar por eso, patria o muerte, no ocurrió así. O sea, yo puedo dar el testimonio que no ocurrió así, porque yo en el pasado fui víctima de eso. Víctima yo fui de eso en el pasado, de la incursión de los grupos. El grupo de Leonel, el grupo de Danilo, y yo en el medio. Y nadie me asumía porque yo no era compromisario con ninguna acción grupal. Entonces, efectivamente, yo puedo decir que en ese sentido, y en términos de que quienes tengan derecho al voto, el buen amigo José La Luz se apartó, se desbordó. Se desacató. Se desacató. En la correlación de fuerzas que queda el Comité Central actual, ¿cuál es el porcentaje que se puede decir obedece, en el mejor sentido de la palabra, a Danilo Medina? Con la salida de Leonel Fernández no hay cabezas de grupo. Hay un líder importante con un activo innegable, que es Danilo Medina, expresidente de la República, que está ahí, impedido constitucionalmente de ya activar en términos electorales, innegablemente que tiene un peso importante. Pero si yo te digo a ti que hay una configuración, ahí hay de todo. Lo que surgió ahora, hay seguidores de uno u otro que han sido precandidatos presidenciales. En el top 20, para decirte de alguna manera, ahí hay muy poca incidencia del liderazgo tradicional. Son muchos jóvenes de las redes que activaron y se dieron a conocer y salieron electos. Entonces, ¿qué te digo? 460 miembros que están ahí, que se reeligieron. Pero ¿cuántos
¿Cuánto se suma ahora? 300 más 1030 menos 460. Son más los que han incursionado, lo que van a incursionar lo nuevo que los anteriores. Y eso cambia totalmente la correlación de fuerza. Melanio, ¿no podríamos pasar esta importantísima entrevista contigo si no le pasáramos revista en unos minutitos al tema educativo? Incluso la convocatoria del Consejo Nacional de Educación y la posibilidad de la vuelta a la escuela. Yo no te lo perdonaría a ti, que sabes que es mi pasión, la educación. Miren, un político opositor, para ser creíble, tiene que reconocer lo positivo de un gobierno para poder entonces hacer las críticas del lugar. Y yo debo decir y reconocer que para mí el hecho más importante del presente gobierno es haber garantizado la continuidad del ciclo escolar de los niños, niñas y adolescentes. Lo he dicho públicamente y lo reconozco. E incluso hice mi sugerencia al ministro Fulcar, porque trabajamos juntos en el seno de la Asociación Dominicana de Profesores y mantenemos una comunicación cordial. Pero tanto en mi partido, y lo puedo decir públicamente, entendimos que era importantísimo no cerrar las escuelas. Organizaciones de Naciones Unidas y el propio Papa Francisco decían que el cierre de las escuelas podía representar una catástrofe generacional. Si los niños y las niñas no están en lo que tienen que estar, que su educación, pueden ser presas de cualquier tipo de desviación que están presentes en los barrios como una tentación permanente. Pero al mismo tiempo también hay que entender que el proceso educativo de nuestro currículum es sociocultural e implica una interrelación entre los alumnos que socializan de hogares monoparentales, quizás administrados o dirigidos por abuelos o tíos que son permisivos con niños y niñas que vienen de hogares más formales y que tienen un determinado grado de aprendizaje y que esa socialización ayuda a universalizar conductas y comportamientos, pero también la propia interacción entre ellos, la interacción entre los alumnos y los maestros, eso está ausente. La interacción entre los maestros y la familia, eso de alguna manera está ausente. 3 meses después del inicio de clase, 2 de noviembre al 2 de febrero, ahora vamos para el 2 de marzo, 4 meses, ya es necesario evaluar. Y yo he asumido en esto, y lo he señalado, la máxima de Piaget: ensayo, error, ensayo, prueba, error. No hay posibilidad de tú tener un cometido en materia educativa si tú no evalúas permanentemente lo que estás haciendo, porque de lo que se trata no es de ver al final si tenemos un producto educativo esperado, sino que ya todo se perdió. Pero ¿está de acuerdo con la vuelta a la escuela, lógicamente con la evaluación? La evaluación tiene que producirse, creo que ha sido atinada la convocatoria del Consejo Nacional de Educación. Yo entiendo que sí hay que volver al menos a la semipresencialidad. Apenas el 28% de los países no tienen las escuelas abiertas. Hay países en que han abierto, aunque cierren al otro día. Siempre hay que intentarlo, porque ese contacto, esa interacción, esa oxigenación de nuestros niños en contacto con sus compañeros y en la escuela es fundamental, porque lo ayuda incluso en términos de su estructura mental. Usted, como ministro de Educación en este gobierno, ¿hubiera hecho lo mismo las autoridades actuales, emprender este plan de educación a distancia? Sin pandemia, yo lo hice en el 2009-2010. ¿Cómo va a ser? Mi modelo fue, por eso se desataron los demonios, modelo pedagógico centrado en la convergencia de medios. Yo le compré aquí, yo es problemático, eso está causando estragos, pobre José con eso. Nosotros en mi gestión le compramos 1000 plasmas a Gómez Díaz, 1000 plasmas a Corripio y 1000 plasmas a los Lamas. Sí, yo me manejé con los pocos recursos, con el 2% que tenía, y colocamos en las escuelas 3000 plasmas. ¿Para qué? Para llevarle a los alumnos clases modelo de ciencia, de matemática, porque tenemos deficiencia en el desempeño de nuestros maestros y maestras en esas áreas. ¿Se puso en función? ¿Se puso en función? Se puso en función. Yo tuve un canal de televisión, WIN, del empresario José Clase, que llamaba PIN Aprende, un canal de televisión donde vehiculábamos desde el satélite programas modelo de educación.
fuimos pioneros y todo ese elaboramos más de 503 interactivos, videos cortos de historia, de naturaleza, y le entregamos esa información al ministro Fulcar para que lo pudieran incorporar en este modelo. Si se me hubiese hecho caso, nosotros hubiésemos sido el mejor país en términos de enfrentar la pandemia, porque ya hubiéramos tenido el desempeño, know-how, el aprendizaje de ese modelo. Bueno, habló el ex ministro de Educación, Melanio Paredes. Gracias de verdad por participar con nosotros en la hora 22. Fuerte, pero yo me siento bien con amigos como ustedes. Y eso que me hubiese gustado preguntarle, Gregory, al final, un segundo, me hubiese gustado preguntarle por qué él dice que el expresidente Leonel le está sonsacando la fila. En una próxima ocasión tendremos esa respuesta. La hora 22 regresa en otra entrega el día de mañana.